Se han dicho muchas cosas de mí, desde que soy abogado de narcotraficantes. He descubierto jueces, fiscales y mucha gente involucrada en actos de corrupción y los he enfrentado. Uno de los hechos más fuertes que me ha tocado vivir es justamente cuando a mí me metieron preso. Cuando a mí me allanan la casa, me encuentran armamento y municiones. Generalmente la roca está llena de los GDOs, de los lobos, los choneros, los tiguerones, los lagartos, los chone killers y todos ellos. O sea, gente de ensototota. Hijo de tal y cual, lánzate al piso, lánzate al piso. Toda la cárcel gritaba, no le peguen al abogado. Hola, hola con todos, bienvenidos una semana más a nuestro maravilloso podcast. Yo soy Lina Daza del podcast de La Daza. Estamos el día de hoy con un maravilloso invitado, Osvaldo Trujillo. Qué honor tenerte aquí y por supuesto con the one and only, the big boss, Francisco Moya. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales y Tiwi. Bueno, Tiwi, le digo yo de confianza, nos conocemos, yo creo que unos 15 años, ¿será? Aproximadamente. ¡Qué loco! 15 años. Tengo el privilegio de contar con este hombre de forma incondicional en todos los aspectos y creo que tiene una historia, no creo, estoy convencida de que tiene una historia llena de potencia, llena de sabiduría, de resiliencia, de humanidad. Y creo que va a ser un episodio fantástico. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Lina y Francisco. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, nosotros solemos empezar con una ronda de preguntas rápidas. Bueno, yo siempre digo que son rápidas, pero a veces aquí se nos van por allá, se nos van super deep. Dark. Pero para ponerlos a ustedes en contexto, porque claro, nosotros conocemos a nuestros invitados, pero ustedes no. Y para que sepan más o menos por dónde nos vamos a ir. Entonces son preguntas del tipo, ¿crees en la telepatía? Ya, sí, claro. Yo siempre he querido hacer esta pregunta a todos los abogados que conozco. Mi primo es abogado. Siempre están impecables, impolutos, con el traje a lo bestia. Yo nunca he visto un abogado, no sé, que vaya con una camiseta corta. No, imposible. O jean. Oye, ¿pero por qué? O sea, yo no sé, en mí, yo tengo malas experiencias con las personas de terno. Entonces, yo veo un brother con terno y digo, uy, con cuidadito. ¿Por qué es el tema de usar terno para los abogados? Bueno, prácticamente la profesión de abogado implica mucha seriedad de imagen. Claro. La marca que tú representas como abogado es tu nombre. Ok. Es tu nombre y eso implica que tú tienes que estar impecable desde los zapatos, pantalón, traje, camisa y corbata. Oye, ya entiendo. Y olor. Y olor. Excelentes perfumes siempre. Generalmente los abogados buscan tener una buena imagen y ellos trabajan mucho en vestirse bien, en tener buenos trajes, buenos zapatos, en vender una buena imagen. Pero la imagen no es nada si no va acompañado de un buen nombre. Toma. Y el buen nombre es el que te haces a lo largo de los años en el ejercicio de tu profesión. La trayectoria, ¿no? La trayectoria. La reputación. La Exactamente. reputación no se compra, no se vende, no se alquila. La reputación es una de las cosas más locochonas que puede tener una persona y presumir una buena reputación. Oh, no todos lo pueden hacer, ¿no? Es impresionante cómo a lo largo del tiempo, sin darnos cuenta, vamos construyendo nuestro camino y en nuestro medio las personas comentan cómo somos cuando no estamos en la mesa. Entonces, claro, como abogados, entre abogados saben qué tipo de abogados son todos los abogados, como comunicadores, como constructores, como en cada gremio, como productores. Y qué bonito es poder tener una conciencia tranquila y saber que uno va haciendo las cosas bien y que tienes un buen renombre, que hay gente que realmente te ama y te apoya. Yo soy una de ellas. Y que conocemos tus valores y tu integridad, ¿ah? Así es. Forjar un buen nombre como abogado es una tarea muy difícil. Claro. Yo vengo ejerciendo la profesión ya más de 15 años, más de 16 años aproximadamente. Me he especializado en el ámbito penal. Entiendo. En el ámbito penal he hecho muchas defensas penales. También litigo en el ámbito civil y también he sido abogado de varias embajadas, de varios empresarios, de empresas. Y bueno, dentro de todo esto, el marco penal también he defendido varios casos emblemáticos y también, sobre todo, he ayudado a muchos niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual e inclusive que han sido víctimas de muerte en manos de sus padrastros y de sus madres. Qué triste. Siguiente. ¿Crees en Dios? Por supuesto.
¿De pies a cabeza? de pies a cabeza, ciegamente. ¿Frío o calor? Frío, ¿Comida rápida o glamurosa? rápido, ¿Cerveza o whisky? cerveza. Norteño, dice. Dale, preguntas rápidas. Oye, porcentaje de abogados que son truchos, Uy, altísimo, ¿no? Yo digo, oye, a ver, estudiar una carrera académica y que tengas, o sea, de profesores a gente que pues tiene trayectoria y dedica su vida a este tema. Oye, pero es súper triste. O sea, suelen decir, ¿no? Es un mal necesario. Tarde o temprano te toca contratar a un abogado. Pero por O a veces desgracia- varios. Ajá. Pururun, tst. Oye, pero el porcentaje de abogados que yo me he topado que son truchos y te dicen, oye, pero verás, o sea, para que sea un poquito más ágil el tema, pues a tocar pasar unos $300 por ahí debajo al secretario de ni sé quién. Y ajá, en todos los procesos. Y yo te digo, he estado con por lo menos unos 10 abogados desde que yo he empezado a hacer negocios. ¿Qué porcentaje crees y a qué se debe? ¿Están formando mal en las universidades? ¿O realmente es que la gente se corrompe en el camino? a ver, yo creo que en las universidades no se forma ni se forja este camino de corrupción. Ujú. Yo creo que muchos abogados, por la ambición del dinero, muchos dicen, yo soy amigo del juez, soy amigo del fiscal, soy amigo del secretario, hay que darle tanto al secretario, hay que darle tanto al juez. Hay mucha gente que utiliza esos argumentos para poder cobrar Algo dinero adicional. extra. Ajá. Comisión. Porque básicamente en el mundo de los abogados cobrar honorarios es un arte. Claro, Porque total. una persona que va al médico y paga una consulta del médico de $50, pero tienen que hacerle una cirugía de corazón abierto, los honorarios del médico son 25, 30, 40 mil dólares, dependiendo Ajá. de la complejidad de la cirugía. El cliente no le regatea al médico, Claro. pero el cliente sí le regatea al abogado. Porque le dice al abogado, entiendo. pero doctor, pero si solo presentó un escrito, pero doctor, si solo fue 30 minutos o 1 hora o 2 horas a la audiencia. Claro, lo que se vende no es el documento que tú presentas, es lo que tú sabes, La experiencia como tal. la experiencia. Ajá, oye, a mí me ha pasado que ya, bueno, yo antes para hasta cosas pequeñas siempre le pegaba una llamadita al abogado, ¿no? Y me decía, no, por consulta 40, 50 dolaritos, por una llamada. Oye, ahora lo hago con el chat, literal, y me va re bien. ¿Qué opinas del tema? ¿Crees que algún punto va a reemplazar para las preguntas cortas el tema del chat GTP? ¿Qué opinas? Por supuesto, claro que sí. Ajá. Cuando son consultas que no demanda una complejidad más allá de lo que puede entender el chat GPT. Más Ajá. específico. Exactamente. Yo creo que sí vas a tener el chat GPT como una herramienta para poder salir de una duda al paso. Pero ya armar una defensa en un tema penal, en un delito de peculado, concusión, tráfico de influencias, tenencia de armas, y es diferente. Claro, total, y es totalmente total, total. diferente. ¿Qué se siente ser de los abogados que no son aproximadores? Aproximadores, para todo esto, es un término muy nuevo para mí, porque, bueno, en algún punto ya van a saber, pero he estado bastante inmiscuida con el tema de las leyes el último año, y los aproximadores se conocen coloquialmente aquí en el Ecuador como los abogados que pasan por debajo dinero y que hacen este tipo de movimientos corruptos donde, pues, bueno, hay corrupción, ¿no? ¿Qué se siente estar en ese porcentaje que no lo hace? Se siente muy bien. Hacer lo correcto siempre ha sido algo fundamental en mi vida. Pero la palabra correcta, en vez de aproximadores, a estos abogados se les llama amarradores. Ah, madre mía, mira tú. Amarradores porque ellos se encargan de amarrar el caso con un juez, con un fiscal, con un secretario, con un funcionario. Generalmente yo he litigado casos donde he descubierto que el fiscal ha sido comprado para perjudicar a un cliente mío. ¿Cómo te das cuenta? Básicamente cuando el fiscal no da paso a las pruebas que tú necesitas para demostrar que no existe el delito como tal, pero el fiscal se niega a darte la oportunidad de practicar esas pruebas, esas diligencias. Okay. He descubierto jueces, fiscales y mucha gente involucrada en actos de corrupción y los he enfrentado.
Y he puesto por escrito, y eso les va a constar a todos los jueces y fiscales que me están viendo y a los cuales les he puesto por escrito, en mis documentos con mi firma, les he dicho las cosas como son prácticamente. Wow. Por eso es que muchos no me quieren y muchos sí me quieren. Claro, obvio. Oye, pero aquí un detalle, ¿no? O sea, si estamos hablando que la gran mayoría de abogados son amarradores, ¿no crees que estarías en desventaja? O sea, porque yo digo, si está en juego mi libertad y yo veo que de la contraparte está con un abogado amarrador y el mío pues es súper legal, y oye, qué belleza que es súper legal, pero me estoy jugando mi libertad. Por supuesto. Entonces, oye, y en este tipo de casos, o sea, ¿no sentirías tal vez que estás como en desventaja? ¿Qué garantía te puede dar el Estado de decir, oye, pues si está medio amarrado, ¿qué puedo hacer? Mira, yo he tenido muchos casos de esos y he peleado muchos casos de esos y he sentido la desventaja cuando he visto que jueces y fiscales están vendidos completamente. Ajá. Pero lo más adecuado es denunciar oportunamente, pedir la intervención de los órganos de control en este caso, para que se revise la actuación del fiscal, la actuación del juez. Pero cuando ellos quedan en evidencia, cuando tú los expones, ajá, la corrupción se frena. Wow, gracias. Y algo que nos dijo la Linda, no sé si recuerdan la entrevista con Linda Guamán, nos decía, oye, una parte de la estrategia, cuando ella pues empezó todo su proceso. ¿Conoces el caso de Linda Guamán? No lo conozco. No he tenido la oportunidad. Era un tema de las pruebas COVID que fue del tema del municipio, un tema netamente político. Oye, y claro, dice la defensa de ella, que fue María del Mar Gallegos, le dice... Oye, gran abogada María del Mar. Y compañera mía del colegio. Oye, y ella le dice directamente, necesitamos hacer una estrategia de relaciones públicas y generar presión mediática. ¿Te contratas este rato a una agencia de relaciones públicas? ¿Qué tan necesario, o sea, para un caso que de envergadura, o sea, política, que hay presión social y todo, qué tan importante tú le ves este tema para evitar que ocurran este tema de más? Es súper importante. De hecho, en mi estudio jurídico trabajamos de la mano de un equipo de comunicadores que manejan redes, medios, canales de televisión y se encargan de investigar a ciertos personajes para obtener información que los delate en temas de corrupción. Por ejemplo, fiscales, jueces que han cogido dinero en los casos que yo he litigado, se ha visto que el sueldo que ganan no les alcanza para pagarse los viajes de Europa en primera clase. ¡Qué interesante! Pasear en Miami, total. Disneylandia con sus hijos. Las casas, y eso los carros, total. Ajá. Y eso se expone. Entonces, y más allá de exponerlo públicamente a través de medios, redes y canales de televisión, también yo lo que he hecho es exponerlos procesalmente. ¿Qué es lo necesario? Y en las audiencias decirles, señor juez, yo no me siento seguro con un debido proceso con usted porque usted está inmiscuido con un contacto directo con la contraparte. Oiga, y no puede ahí coger al juez y ponerse de enemigo, decir, ¿qué estás hablando? Pero por supuesto, me han multado varias veces porque yo les he rebatido a los jueces este tipo de cosas. Y me han multado, sin embargo, he puesto las denuncias correspondientes y al final han sido sancionados muchos de ellos. Bravo. Entiendo. Bravo. Oye, una pregunta más. Bravo y gracias. Antes de contar ya tu historia. Oye, yo tengo un problema también con el tema de los abogados. ¿Ya? Uno, el terno, ¿ya? Y tus ternos son hermosos, aparte. A mí me encanta el tiwi, es impecable siempre. Impecable. Pero la segunda es el tema de la terminología. Entonces, yo llevo ahorita actualmente como un par de procesos igual. ¿Y cómo que igual? O sea, yo ahorita estoy en un proceso de inventario por un tema de una herencia, por ejemplo. Entonces, tenemos el abogado que nos suele mandar como los detalles. Y no se entiende nada, no se entiende nada. Y yo digo, oye, ¿por qué hacen eso? O sea, porque te digo, la misma palabra la pueden usar con algo que sea un poquito más común, que el ser humano común y silvestre lo entienda. Es como que eres tú profesional, no sé, yo soy ingeniero biotecnólogo y quiero explicar algún fenómeno y empieza a meter genética, química, cálculo y entonces creo que es un gran problema porque las leyes no pueden llegar a todo el mundo, no son amigables. ¿Por qué utilizan palabras tan jodidas? Bueno, básicamente, procesalmente, en una causa tienes que usar los términos adecuados correspondientes. Porque eso es parte de tu formación como abogado y demuestra que tienes conocimiento de lo que estás haciendo ante un tribunal, ante un juez, ante un fiscal.
Pero cuando tú le transmites al cliente la información, no puedes utilizar los mismos términos porque no te va a entender. No. Tú tienes que utilizar, como dirían los términos criollos para coloquiales. Exactamente. Sí. Porque es la única forma. Tú le dices al cliente, tenemos versión en la fiscalía. Ajá. El cliente no lo entiende como versión, lo entiende como que va a rendir un testimonio. Perfecto, yo lo entiendo súper bien. Entonces, explicarle que la versión en la fiscalía es libre y sin juramento y el testimonio, la diferencia es que es bajo juramento y ante un tribunal penal, el cliente no te va a entender. Entonces, básicamente tú le puedes decir, si tenemos versión en la fiscalía, que es más o menos dar un testimonio sin juramento, el cliente se confunde. Totalmente, y aquí justo al abogado que me estás viendo, ponte 11, ponte pilas, que no te ves más profesional hablando más jodido, le confundes más al cliente. Y a mí me ha pasado full, yo tengo algunos abogados y toditos así. Y yo yo hago hincapié en el tema, oye, explícalo, o sea, dilo bien, porque si no, no es amigable este tema. Es súper confuso. Yo tengo ahora 2 tipos de abogados. Tengo abogados civiles y abogados penales. Ay. Y realmente cuando me llegaban todavía a mí las notificaciones a mi correo electrónico era como un nivel de ansiedad tan elevado porque yo no entendía nada. Y yo considero que soy una mujer estudiada, letrada, leída, que soy una mujer inteligente. Y la frustración de la angustia de no saber lo que estaban diciendo era como, me llegó este correo, por favor tradúceme. Y me explicaban y era como ya, ya, bueno, está bien. ChatGPT. También puede ser. No, porque bueno, en mi caso es como ya contextos más profundos y más detallados donde chat no puede darme una respuesta tan puntual. Pero algo que yo sí quiero decirle a toda la gente que nos está viendo, si ustedes están con un abogado y salen de sus reuniones de sus abogados con carga, con angustia, con confusión y con más preocupación de la que entraron, no es el abogado correcto. Yo en este tiempo me he dado cuenta de que los abogados son nuestra zona segura. Así es. Son casi nuestros psicólogos. Son una barrera, una capa protectora. Y yo lo experimenté contigo, literal, cuando Tiwi me ayudó a mí, no vamos a entrar en detalles, pero él me ayudó en un momento de mucha vulnerabilidad donde yo realmente no tenía nada, estaba manos, pies atadas y él me dijo, mi reina hermosa, usted tranquila, yo me encargo de absolutamente todo y literal me despreocupé. Y creo que esa es la sensación que uno tiene que tener con sus abogados. Si ustedes no están teniendo una buena relación con sus abogados, por favor, o si están dudando o desconfiando, por Dios, háganle caso a su intuición. Tiene que salir uno así, tranquilito. Ajá, o sea, porque al final estás contratando a alguien para que te ayude, ¿no? Exactamente. Oye, yo tenía una pregunta, ya nos estamos yendo dark. Esta es la primera dura. Todas las preguntas son deep. Oye, verás, yo digo, uno como adulto, como ser humano y como profesional, a la final definen los momentos canónicos que has tenido. Estos momentos canónicos... Los que yo les llamo las noches oscuras. Generalmente están en los momentos más oscuros, donde estás bien al piso, donde te replanteas todo, te cuestionas tu vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Sirvo para esto? Oye, ¿para qué sirvo? El punto y el profesional que eres el día de hoy, ¿qué eventos canónicos crees que te han marcado, que han hecho al profesional que tenemos hoy aquí? Ha sido una lucha súper fuerte. Desde que empecé mis estudios en la universidad, siempre limitado económicamente porque mis padres no tenían recursos económicos para pagar mis estudios. Desde ese momento yo ya trabajaba, antes del derecho era escrito, yo ya daba asesorías en derecho cuando estaba en la universidad para poder obtener recursos y pagar mis estudios. Desde ese momento ya empezaron a fijarse estos puntos canónicos que tú dices o las noches oscuras que tú mencionas, lo cual me llevó a mí a esforzarme a ser un buen estudiante, a conocer la materia y poder ejercer mi profesión de una manera ágil, prudente y con resultados. Pero uno de los hechos más fuertes que me ha tocado vivir es justamente cuando a mí me metieron preso. El abogado del caso Nené, creo que decía que era de la vicepresidenta, el brother ha tenido armas lo que quiere. Entonces todo el mundo en opinión pública decía, no, este man es narco, este man está metido en huevadas. Cuéntanos un poquito tu versión de esta historia. Por supuesto. Bueno, se han dicho muchas cosas de mí.
desde que soy abogado de narcotraficantes. Y cuando sucedió este asunto, justamente yo llevaba la causa del hijo de la vicepresidenta en el caso Nene. Yo le defendía a Sebastián Barreiro y también defendía a la ex vicepresidenta Verónica Abad. La fiscalía me hace un allanamiento a mi vivienda porque yo estuve en la defensa de otro caso penal por un tema de delincuencia organizada que tenía que ver con los comandos de la frontera. Okay. Yo estuve inicialmente defendiéndoles a dos jóvenes ahí y después salí de la defensa. Salí de la defensa y me allanan la casa a través del caso Fachada, que la fiscalía le denominó así, porque supuestamente este caso Fachada encerraba temas de corrupción judicial con abogados y jueces. Ajá. Entonces, cuando a mí me allanan la casa, no me encuentran dinero, no me encuentran nada raro, porque no tengo nada que esconder. Me encuentran armamento y municiones. Oye, pero ajá, perdón que te haga aquí una pausa. O sea, yo no sé si vas a mi casa, encuentras pues un gato, un perro, un par de vinos, un montón de proteína y tal vez cosas de cámara. Yo no sé, o sea, y esta es la duda, y esto igual para pilas ahí, ¿no? Oye, pero no sé qué tan común sea que alguien guarde armas en su casa. Por Cuéntanos ejemplo, un poco. yo creo que si tú vas a la casa de un músico, tú vas a encontrar temas de música. Tú vas a tu casa, encuentras temas de producción. Tú vas a mi casa y encuentras micrófonos, cámaras y tal. Entonces esto va más, ¿qué te gusta a ti? Ajá, ya, cuéntanos un poco. Entonces, encuentran armas y municiones. ¿Muchas claro, o poquitas? como 33 armas más o menos. 33 o 36 armas. Pero, claro... El ataque zombie es con el tiwi. Cuando la policía encuentra mis armas, dicen, aquí hay armamento, aquí hay esto, aquí hay el otro. Y digo, tranquilos, yo tengo permiso de todo esto. Tenías Yo permiso tengo de permiso, las armas. pero por supuesto, Sí. lo que se dijo en opinión pública es que el abogado de narcotraficantes tenía armas y que qué habrá querido hacer con esas armas y con ese tipo de cosas. Claro, ajá. El tema es que yo soy deportista de tiro, autorizado por las propias Fuerzas Armadas. He competido contra las propias Fuerzas Armadas y contra la policía en varias competencias de tiro. Ya, es tu instrumento de tu deporte. Exacto. Tengo permiso de uso deportivo de armas de fuego, soy coleccionista de armas, tengo permiso de armas que me dio las propias Fuerzas Armadas para tener mis armas de colección, tengo permiso de tenencia de armas y de porte de armas. Y las municiones están justificadas, pero claro, cuando llegó el allanamiento, me revisaron lo más mínimo y todo, y claro, con las armas no sabían qué hacer con las armas porque todas tenían papeles. Llegaron las Fuerzas Armadas a mi casa a verificar si esas mismas armas son las que están con los permisos. Inventario. Todo estaba perfecto, la munición logré justificar, pero había otro grupo de munición que no pude justificar en ese momento, que eran 12,000 balas. La gente habla y dice, ¿qué hace un abogado con 12,000 balas? Con 12,000 balas. En un entrenamiento de un fin de semana yo me disparo 5,000 balas. Entiendo. ¿Me entiendes? Un deportista generalmente utiliza la munición para entrenar y poder competir. Es que es un deporte tan específico que hay mucha ignorancia en el medio. Claro, yo digo, 12,000 balas. Hasta yo me asusté, tiwi. Sí, prácticamente en 3 fines de semana se te va esa cantidad de munición solamente entrenando. Más o menos. Okay. ¿Cuánto vale? O sea, ¿vienen paquetes de cuánto las balas? Depende de los calibres. Depende de los calibres. ¿Con la que sueles practicar como la más, tu arma favorita? 9 milímetros podías comprar a Esa es la que sale en las películas. Sí, a Santa Bárbara podías comprar creo que en $35, $40 cada caja. ¿La caja viene en cuántas? 50 balas. O sea, es una inversión media poderosa. O sea, para poder disparar y ser bueno en el tema, tener porque un buen practicar, nivel, claro. Tienes que gastar en munición. O sea, un buen tirador, ¿cuánto se gasta al mes aproximadamente? Si uno élite. Yo tengo un amigo que es un gran deportista, ha ganado varios torneos, fue campeón del mundo, inclusive es ecuatoriano. Wow. Campeón de Asia, campeón de Europa, campeón de Estados Unidos y campeón nacional. Él se gasta aproximadamente 30,000 balas al mes. ¿En platita más o menos? Todo depende porque hay tiradores que son recargadores de munición y se abarata el costo. Y hay tiradores como yo, que no soy recargador, que me toca comprar a Santa Bárbara la munición o a los proveedores de munición.
Y sí te gastas una cantidad importante. O sea, en un fin de semana sí te puedes gastar $3,000 ¡Hijo de puta! disparando prácticamente. Oye, es un hobby un poco costoso. Carísimo. ¿Sabes que algo de lo que más yo admiro en ti siempre ha sido esa capacidad de levantarte y de ser un hombre disciplinado? Porque claro, conozco a Osvaldo tantos años y lo veía entrenar y entrenar y entrenar y no entrenaba solo, ¿no? No entrenaba solo. Y eso también me parecía espectacular. ¿Estás entrenando ahorita? Ahorita no. No, deberíamos ir a entrenar. Ahorita es el momento para que me lleves a tiro entrenar. o entrenar qué? Entrenar tiro. Hijo de madre. A mí me Es encantaría. que subía los videos. Ajá, es claro. que como Mira, todo era transparente. Tenía papeles de todo, entonces yo publicaba en mis redes sociales mis entrenamientos, mis competencias. Claro. mis Estás armas. orgulloso de lo que haces, claro. Es como un armas y pescador todo. cuando pesca un buen pez. Claro, sí Exactamente. te cacho. Sube sus cañas. Y resulta que cuando me hacen este allanamiento, yo no podía justificar estas 12,000 balas porque Ajá. los papeles que justificaban esa munición estaban en mi oficina. Ah, claro, no las tenías. Entonces yo le decía a la policía Que y a se la espere un fiscal, ratito. le decía, mire, yo tengo los papeles en mi oficina. Si quiere, vamos a mi oficina, yo le justifico o hago un parte policial, abro una investigación previa y yo justificaré. No se va a detener. Oye, ¿y la formulación de cargos por qué fue? ¿Qué te dijeron? ¿Qué hizo? La formulación de cargos que me formularon cargos por tenencia ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo de uso privativo? ¿Qué significa Que eso? solo pueden Que usar solo ellos. pueden usar las Fuerzas Armadas nada más. Ah, madre mía. Pero tenías los papeles, pues ¿por qué? ¿Qué era calibres grandotes o? Tú como deportista puedes tener munición desde el calibre 22 hasta el calibre 8 milímetros más o menos. Cuando hablamos pero- de calibre es el tamaño de la bala, ¿no? Es el tamaño de la ojiva, Ya. de la munición. el diámetro. Exactamente. Ah. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde se confunden jueces y fiscales. La ley dice que se considera armas y munición militar a las municiones que superan el calibre 9 milímetros. Ok. Dice, esas son de uso militar, dice la ley. Ok. Pero yo soy deportista y yo tengo autorización para tener armas 9 milímetros, 40 milímetros, 45 calibre 45, 38, 223, 243, 8 milímetros. Gigante. La 8 milímetros que se conoce vulgarmente como 792, Oye, o sea, esa si yo estoy en un carro blindado, ese sí pasa. dependiendo del blindaje del vehículo. O sea, tienes Ya, que ir a ya, ver ya. el blindaje del carro del Tigre y es como... Dependiendo del blindaje. El vidrio es así. Y te digo, claro, entonces los jueces cuando dicen le encontramos munición superior a 9 milímetros, dicen y hacen marca en la norma, tiene munición militar. Pero ellos se olvidan que hay reglamentos, hay acuerdos ministeriales donde se establece que los deportistas pueden tener calibres superiores a los 9 milímetros. Oye, perdón mi ignorancia, pero la normativa en la que establece esto de esta prohibición, según Pirámide de Kelsen, ¿cuál estaría más arriba? Estos como acuerdos que... Pausa, yo no sé qué es pirámide de Kensel y supongo que muchos no sabrán qué es eso. Es justamente para demostrar la jerarquía de la ley. ¿Qué ley está sobre encima de otra? En la ok. pirámide de Kelsen está en la parte superior la Constitución y sobre la Constitución no hay ninguna ley adicional. Y abajo de la Constitución están leyes, reglamentos y ese tipo de cosas. Ok. Tú tienes una ley y tienes un reglamento, Ajá. pero cuando hay vacíos, Ajá. se emiten acuerdos ministeriales o resoluciones para darle un alcance a esa Ajá. normativa. Y ese es el caso de los deportistas. Inclusive está en el reglamento. Entonces yo como deportista sí podía tener munición superior a 9 milímetros, pero los jueces dijeron no, es superior a 9 milímetros, prisión preventiva. Y obviamente yo le pedí a la jueza que conoció mi audiencia de formulación de cargos. Yo justifiqué mi arraigo social, abogado, conocido por todo el mundo. En los casos... ¿Qué es arraigo, perdón? El arraigo es demostrar que tú no representas un peligro para la sociedad ok. y que no eres susceptible de dictarte una prisión preventiva porque la misma norma también lo prohíbe. Ok. La prisión preventiva es como el último recurso para poder garantizar tu comparecencia a juicio. Se justificó a la jueza que yo era abogado, que tenía a mi cargo un estudio jurídico, que tengo una hija menor de edad que dependía 100% de mí, que tengo una enfermedad degenerativa, tengo glaucoma, afiliado al Instituto al IES,
O sea, todos los arraigos, un domicilio fijo, profesión, absolutamente todo, para que se me ponga una medida diferente a la prisión preventiva. Pero la jueza cogió y decidió alegremente, y lo digo alegremente, dictarme prisión preventiva. Obviamente, esa jueza lo que hizo fue dejarle a mi hija 5 meses sin alimentos. Miércoles. Mi hija vive en Europa, la pensión de alimentos que yo pago es elevada. Y obviamente mi pobre hija fue una de las perjudicadas porque me privaron de la libertad. Ajá. Y yo pedí a la jueza, ya cuando vi que estaba privada de la libertad, dije, ¿sabe qué? Mándeme a la cárcel 4. Me mandaron a la cárcel 4. ¿Cuál es la cárcel 4, mi vida? Es la que queda... Por el condado, creo que por el condado, ajá. Es una cárcel que es para policías, gente que no es de mayor peligrosidad. Ok. Estuve en esa cárcel 17 días, estuve ahí. Ajá. Es una cárcel de mínima seguridad, no es de máxima seguridad. Y de un día para el otro me trasladaron a la cárcel de La Roca. Pregunta que todo el mundo se quiere hacer. Y yo te digo porque yo al momento estuve detenido por manejar en estado etílico. Bien hecho, carajo. No, sí, aprendes, ¿no? Aprendes a la brava. Y claro, esas cárceles no son feas. Yo me acuerdo, se jugaba Play, nosotros comíamos bien, jugábamos naipes. Ya cuando me sacaron, yo me quería quedar unos días más. Pero bueno, ¿qué diferencia tenemos entre la cárcel 4 y La Roca? Madre mía. Bueno, en la cárcel 4 es prácticamente como una casa. Ok. Dividida en pabellones, donde tú, cada cuarto, por ejemplo, en el cuarto que yo estaba, era para 11 personas. Ajá, ok. ¿Qué diámetro tenía más o menos el cuarto? Literas. Habrá tenido unos 3 metros por 6 tal vez. Tampoco es tan grande. Sí, claro, no. Santo. Son espacios muy reducidos. Y lo mejor de esto es que tú salías, te levantabas de la mañana y tenías acceso al patio, podías ver la luz del sol, podías saber si era de día, si era de noche, podías tener actividades como aprender inglés, recibir charlas, hacer manualidades, pintura, un montón de cosas. Actividades, Deporte, claro. Hay un gimnasio viejo, pero había un gimnasio ahí. Ajá. Que yo pasaba ejercitándome la mayor parte del tiempo. Pero cuando voy a La Roca, ajá, llego a una cárcel donde prácticamente pasas encerrado 24/7. O sea, ahí no es como que tienes salida al patio, no tienes como luz del sol. Y obviamente la gente también debe ser súper diferente. Osvaldo, ¿y esto es para todas las personas que van allá? ¿O es según la gravedad? Sí, ¿por qué decide quién 4 y por qué Roca? Normalmente esto lo decide el SNAI. El okay. SNAI, que es el que maneja el sistema penitenciario en Ecuador. Pero, por ejemplo, un abogado como yo no debería haber ido a La Roca a guardar prisión. Tenía que haberme quedado en la cárcel 4. Sin embargo, de esto me mandaron a La Roca. La diferencia es que en La Roca tú pasas encerrado. Es un ambiente muy tétrico prácticamente. No puedes ver la luz del día, no sabes si es de día, si es de noche. Wow. Tienes la luz de tu celda, es una celda individual, solo para una. Es una para cada uno. Una para cada uno. Más o menos, ¿qué dimensiones debe tener la celda? Esta debe tener 2 metros por 3. ¡Jue puta! Pero si hay un colchoncito, así, cobijitas, almohada. El colchón lo tienes que comprar tú. O sea, mismo ahí dentro. No. Tú tienes que coordinar con tus abogados, con los familiares para que te compren el colchón y te hagan llegar el colchón. ¿Cuánto vale el colchón? Desconozco cuánto vale el colchón. ¿No tuviste colchón? Inicialmente no. La litera era de cemento. La cárcel me dio una colchoneta con un ancho así más o menos. Mierda. El primer día que llegué, llegué como a las 6, 7 de la mañana. Me acosté en el cemento, en la litera de cemento. No tenía cepillo de dientes, papel higiénico, jabón, no tenía absolutamente nada, porque cuando te trasladan tú no te puedes llevar nada. Absolutamente nada. Te dan hasta la ropa, creo, ¿y no? No, los familiares tienen que comprarte el uniforme, que es camiseta tomate y pantaloneta azul. Puta madre, qué no es que tú puedes vestirte como tú quieras, ese tipo de cosas. Yo estaba muy limitado y cuando llegué a las horas me llegó una colchoneta que me dio la propia cárcel. Tenía esa colchoneta, pero no tenía cepillo de dientes, jabón, toalla, papel higiénico, ese tipo de cosas. Y los presos, que generalmente La Roca está llena de los GDOs,
de los lobos, los choneros, los tiguerones, los lagartos, los chonekillers y todos Claro, ellos. O sea, gente de Sototota. Esa gente me dio jabón, me dio pasta de dientes, me dio cepillo de dientes, me dio papel higiénico. O sea, no me son dieron tan una malos toalla. como los pintan. Mira, ellos, o sea, no puedo decir lo contrario, se portaron muy bien conmigo, la verdad. Yo en esa cárcel... ¿Por qué? ¿Por qué crees que se portaron bien contigo? Es obvio. Porque- Bueno, yo creo que a la gente maravillosa siempre le pasan cosas maravillosas y sabes que es algo que digo desde los 10 años. Pero es que es obvio, Lina. O sea, a ver, ¿qué tan probable es que te caiga a la roca un abogado que en un futuro te pueda defender? O sea, ¿qué tanto acceso pueden tener ellos a un abogado decente, no? Qué loco, nunca lo había pensado. Sabían que era abogado, sabían que había sido abogado de la vicepresidenta anterior. O y sea, ese no tipo te de acosaron cosas. ni no, nada no, de no, eso. nada que ver. No sucede eso como que dices, llegas, hijo de pucha, y te Como pegan el una nuevo. violada maldita. No, la verdad que no, porque prácticamente todos están encerrados. Ajá. O sea, nunca te tienen suelto, no sales al patio, no recibes la luz del sol, pasas encerrado 24/7. Eso es una forma de enloquecerte, ¿no? Que no Una tengas... forma de tortura. Esa es una forma de tortura psicológica porque llega un punto, y eso les quería explicar, donde de mañana, tarde y noche la luz de la celda siempre está prendida, nunca se apaga. Y el foco no es en la parte de arriba, sino que el foco está en la pared y te da justamente, cuando te acuestas, te da a la cara. Mierda, Entonces coño. siempre No se apaga. no se apaga la luz. Nunca. Nunca se apaga, entonces tú tienes que vivir con un foco al frente tuyo que siempre está prendido 24 horas todos los días. ¿Y cámaras tal vez hay dentro de las celdas o solo no. son las como generales? No. En estas celdas, ninguna cámara. ¿El baño es ahí mismo? Tienes una letrina pequeña de aluminio, tienes un lavabo chiquito de aluminio, el baño es ahí mismo y tienes una ducha, que en mi caso era un tubo con un hueco en el piso, Wow. donde había ranas, cucarachas. Pero digamos, y si te quieres bañar 3 veces al día, sí podías te hacer. puedes bañar. Uy, yo hubiera pasado así. El problema es que ¿Qué más haces? la toalla que tú usas llega un punto en donde no se seca, Ah, claro. porque obvio, no tienes dónde recibe, colgar, no claro. recibe el sol Ni el aire. ni el aire, entonces empieza a oler mal. Por más que tú le laves, porque a mí me tocó lavar mi toalla, mi ropa, me Claro. tocó lavar ahí en la ducha. O sea, llega un punto en que te incomoda porque tiene olor a húmedo. Oye, pero y aquí a mí se me vienen, oye, realmente admiro tu resiliencia y qué capacidad. O sea, porque ya llegar ahí y verte en ese escenario y tratar como de sobrellevar para seguir viviendo y seguirte defendiendo. Oye, que te admiro, hermano. Para O sea, mí qué duro. para mí fue muy duro porque cada día que pasaba yo intentaba tener ¿Cómo? coraje y fuerza para poder avanzar y resistir cada día, porque el encierro te mata. ¿La condena de cuánto fue? No me condenaron. No, solo no fue estoy la condenado. prisión preventiva. Prisión preventiva. Imagínate. ¿Cuánto tiempo duró la prisión preventiva? Estuve 5 meses, 17 días. por más o Dios. menos. 6 meses. Casi 6 meses. ¿Cómo distinguías el día de la noche? Por las veces que nos traían la comida a la cárcel, a las celdas. Okay. ¿Cuál es la comida? Es una comida de lo peor. Es lo peor que has probado en tu vida, sí. En la mañana llegaban los militares, porque esa cárcel la manejan los militares. Ajá. Llegaban los militares y de desayuno recibías un pan y una tarrina con agua de viejos, agua de anís, agua de manzanilla, ese tipo de cosas. ¿Solo eso el desayuno? Solo eso es el desayuno. Había días que te daban el pan y un huevo duro y la tarrina con el agua de anís o agua de manzanilla. Ok. O café. El almuerzo era una tarrina de arroz, pero arroz, no un arroz cocinado perfectamente, sino un arroz A lo semicrudo, lleno de piedritas, lleno de suciedades. A veces era con un pedacito de pescado, pero te digo una cosita así de pescado. Unos 30 gramos, 20 gramos. Una cosita así de pescado. Creo que era frescosolo que nos daban en unas bolsas De fundas. para tomar en funda. Otras veces era un pedazo de pollo, pero te Igual, digo, tirita. chiquitito. A veces Un finger strip. una bolita de carne, pero súper pequeñita. Eso sí, full arroz y sopa. Pero cada vez que yo no tomaba la sopa, porque cada vez que tomaba la sopa yo me enfermaba. Porque el agua no era correcta, Claro, estaba no mal era preparado,
y ahí, inicialmente a mí me llegaban mis alimentos podridos. Entonces yo estuve algún tiempo sin poder comer. Oye, ¿y crees que eso fue direccionado o todos recibían alimento tal vez en mal estado? Mira, en su momento yo creo que pasaron muchas cosas para quebrarme la voluntad a mí dentro de la cárcel. Pero te digo, fue muy difícil, muy difícil. ¿Y de merienda? Merienda, lo mismo, arroz, variaba el pescado, el pollo, pero algo que sí nos daban constantemente era carne de sapo toro, que es una rana que se cría en criaderos y eso le cortan y te dan. Yo no sabía qué comía, porque yo una vez probé y yo decía, este pollo está podrido. Y los presos me dicen, no, eso no es pollo, eso es sapo toro. Pero el hambre te hace comer y obviamente... podías hablar de cárcel a cárcel. De celda a celda podías hablar. No los podías ver porque los barrotes no te dejaban ver a los lados, pero sí hablaban. Entonces, sí tenías como un panita ahí al lado, aunque sea para compartir la soledad. O sea, muchos me preguntaban, me hacían consultas jurídicas respecto de sus casos. Total. Me daban ánimos, había muchas veces yo caí en una depresión terrible. Es que eso es lo que te digo. Y me daban ánimos, me decían, tú tranquilo, tú estás sano, tú no eres como nosotros, tú vas a salir, que esto, que el otro. Me daban muchos ánimos, la verdad. Mira qué importante es. Yo siempre, bueno, Francisco me dice, es que tú eres muy buena, tú también me lo dijiste una vez, es que tú eres muy buena. Pero siempre... Y esto lo digo yo como un mensaje esperanzador. Me lo digo para decírmelo a mí misma. Tu consejo. Sí, para escucharme. Siempre hay algo de bondad. Es como un consuelo bobo, pero es como... Mira lo que estas personas que estaban condenadas podían decirte a ti, que tal vez para ellos era simplemente... darte un poco de ánimo, pero era lo que en ese momento, la herramienta que Dios estaba utilizando para sostenerte anímicamente y que tú puedas resistir este tiempo. Algo que a mí me impactó mucho fue cuando empezó a darse la difusión de tus golpes. No sé el término adecuado, pero te sacaron la madre, Tiwi. ¿Por Esto qué? fue, pero ¿en qué momento fue? ¿Fue en la cárcel? ¿Cuándo te llevaron? Mira, ¿cómo fue? Sí, de ley que salió ese tema. La temática o cómo funciona esa cárcel. La cárcel de La Roca es una cárcel muy fuerte, muy difícil. ¿Qué sucede? Que esa cárcel la manejan los militares. Y continuamente ellos hacen requisas en la cárcel. Entonces tú estás sentado porque lo único que puedes hacer es leer. O sea, a mí me llegaban libros y yo pasaba leyendo. Yo pasaba leyendo porque leí muchos libros, leí libros de literatura, leí libros de la época antigua sobre estrategias de guerra, estrategias de muchísimas cosas. Leía la Biblia también. Empecé a leer la Biblia porque nunca había cogido una Biblia. Empecé a leer la Biblia, a querer entender muchas cosas y... Tú estás tranquilo leyendo y de repente los presos tenían un código para avisar que ya que llegaban los militares. Así como cuando yo llego y le chiflo al Nico. ¡Tú! Entonces, yo estaba un día nuevito en esa cárcel, sentado. Y oigo que empiezan a gritar, ensalada, 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 ensalada. Y yo... ¿Qué será? Claro. ¿Qué ensalada? Hoy día nos toca ensalada. Y todo el mundo gritaba ensalada y entran los militares con los fusiles, con las armas. Oye, y sí podemos decir, ahora los militares van a saber. No, pero ya saben porque ellos mismos oyen, pues, cuando empiezan a gritar. Ya. Y entran los militares y claro, tú estás encerrado y ellos se ponen en la puerta de tu celda con sus fusiles, con sus armas, apuntándote y diciéndote... Hijo de tal y cual, lánzate al piso, lánzate al piso, lánzate al piso. Entonces, uno se bota. El procedimiento es botarse al piso, abren la celda, te amarran y te sacan. Ya, te amarran con amarras, me imagino. Sí, con amarras. Te amarran. Después trajeron esposas y todo eso, pero bueno, te amarran, te tapan la cara y te llevan a un patio interno que tienen ahí ellos, donde las paredes son súper altas y todo es alambrado, como un campo de concentración. Y tú no puedes hablar con los otros presos ni ver nada porque estás tapado. Y todos los militares están encapuchados.
Oye, y se volvió mega viral el tema de que en la celda te habían sacado los militares y te habían dado una golpiza. Pero terrible, o sea, habían fotos, videos de ti destrozado su rostro. Cuéntame, ¿qué pasó? Mira, cuando pasó una de estas requisas, esto fue el 14 de febrero, Linda por fecha. San Valentín, y el 20 de febrero del 2025, cuando me regresaban a mi celda amarrado y tapado la cara, tapado el rostro, cuando me están ingresando a mi celda, los militares que me llevaban me golpearon. Sin motivo alguno. Sin motivo alguno. Si estoy amarrado, ¿qué Claro, motivo ¿cómo? les puedo dar? Totalmente. Y me golpearon con saña. Y yo creo que ellos se sienten superiores al sentir que pueden estar por encima de otra persona. El poder. ¿Me entiendes? Me golpearon. Los presos gritaban: no le peguen al abogado, no le peguen al abogado, no le peguen al abogado, porque esto se conoció en toda la cárcel. Totalmente. Claro. En toda la cárcel, y no fue que un hecho escondido que fue calladito en mi celda, ¿no? Toda la cárcel gritaba: no le peguen al abogado. Y ese momento, ¿qué hicieron los abogados? ¿Tuviste acceso al Zoom? Mira, esto fue un 20 de febrero, no recuerdo qué día de la semana era, pero yo tenía un Zoom en los siguientes días porque mis abogados decían: vamos a hacer Zoom contigo 3 veces a la semana, porque ese era el único momento en que yo podía salir de mi celda. Ajá. Porque si no pasaba todo el tiempo encerrado. Wow. Entonces yo ya tenía el Zoom y no me sacaron al Zoom. Entonces yo me quedé preocupado después de la golpiza y digo: qué raro que no me hayan sacado al Zoom. Pasaron los días y no me sacaron a mi reunión Zoom con mis abogados, y seguían pasando los días y no me daban la reunión Zoom con mis abogados. ¿Por qué? Porque el SNAI no quería que me vean los abogados que yo había sido víctima de agresión dentro de la cárcel. ¿No tuviste acceso a tus abogados? En ese tiempo no, porque yo estaba esperando el Zoom, pero... No les convenía, pues estabas no, destruido la cara. Si las fotos cuando ya se viralizaron, aún te veías mal. Exactamente. No me imagino cómo estabas a mí cuando recién pasó. Me duró lo de la cara, me duró bastantísimo tiempo, me duró meses. Pero cuando ya llegó un punto que no podían simplemente negarme el Zoom, otorgan el Zoom y ahí me dicen los abogados: oye, hemos estado como locos pidiendo el Zoom y nos han negado. Ajá. Como esperando que se me baje el morado del ojo. Ajá. Que no era un morado. Y obviamente me vieron, me tomaron una foto mis abogados y eso se viralizó. Completamente. En todo lado. Claro. Y claro, de ahí recibí atención médica, vino un médico, me vio y me dijo: tómese estos desinflamatorios. Llegaron mis audiencias de habeas corpus. Y claro, me dieron unas pastillas, pero como yo seguía con la cara hinchada, con el ojo hinchado, con derrame interno, ya no era buena idea exponerme a las audiencias golpeado. Entonces me empezaron a inyectar desinflamatorios para que yo empiece a mejorar. ¿Me entiendes? ¡Qué locura! Y yo probé con un examen médico la existencia de mis lesiones, con mi testimonio. Físicamente los jueces podían observar lo que yo tenía. Dieron testimonio 2 presos que escucharon y que vieron más o menos tus cómo vecinos. fue, mis vecinos de los lados. Uh-huh. Y los jueces simple y llanamente dijeron: como no probó las lesiones, se desecha el habeas corpus. Oye, y qué triste, ¿no? Que quede en manos de un ser humano y que este ser humano pueda no ser objetivo, pragmático en lo que está haciendo, y que esta persona, pues de lo que tengo entendido, también tiene procesos. Cuéntame un poquito de este tema. Mira, el juez que presidió mi audiencia de habeas corpus, el ponente, yo lo conozco porque él estuvo en el libre ejercicio profesional. De hecho, tuvimos una audiencia de juzgamiento en Esmeraldas hace muchos años cuando yo defendía a una persona y él defendía a otra. ¿Quién ganó? Al final gané yo, ganó mi cliente, y el cliente de él fue condenado y está jodido prácticamente ahorita. Y yo creo que el que obra mal termina mal. Pero bueno, más allá de eso, yo lo conocía, nunca me pareció un brillante litigante ni nada por el estilo, pero siempre quería entrar o a la fiscalía o a la función judicial. Me sorprendió mucho verlo de juez provincial, porque yo sé y conozco, porque fue público, él tuvo un escándalo de abuso sexual, si más no me equivoco. Qué terrible. Con una estudiante de él. O sea, imagínate el nivel, ¿no? O sea, que tenemos jueces que, utilizando el poder de tal vez ser instructor o profesor, abusan sexualmente, y por favores que tal vez se hacen
a las partes que están arriba, intereses superiores, les dan puestos así. Y así nos están manejando la justicia. Lo que tengo conocimiento es que en la época que este señor tuvo ese evento con un estudiante de él, no era juez, no era magistrado, era abogado, profesor. Sí, total, ajá. Pero igual. Pero cuando o sea, vi que mi audiencia estaba en manos de un tipo con el cual yo he litigado y sé que es un inexperto en el derecho penal, que aparte no tiene la calidad moral para poder conocer una audiencia, no solo mía, sino de todas las personas que dependen de las resoluciones de un órgano jurisdiccional como es la Corte. Qué triste. Claro. ¿Me entiendes? Yo cuando vi eso, yo dije, Dios mío, ¿en qué país estamos? Qué asco. Después, con la negativa de mi habeas corpus, que sí procedía o mi libertad o mi traslado a otra cárcel. Como mínimo, total. Básicamente, yo te soy muy sincero, caí en una depresión terrible. Sin asistencia, por supuesto. Sin asistencia psicológica, sin nada. Sin asistencia de absolutamente nada. Solamente los comentarios de mis compañeros de las celdas contiguas que decían, tranquilo, tú vas a salir libre, ya vas a ver, confía en Dios y ese tipo de cosas y todo. Y claro, yo en la cárcel me empecé a acercar muchísimo a Dios. Yo al tercer día de lo que estuve en la roca, yo me puse de rodillas y le pedí a Dios que me perdone por todos mis pecados y por todas las cosas malas que posiblemente haya hecho y que me saque de la cárcel. Yo le pedía todos los días. Y oraba de mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, en la noche, en la madrugada, porque en la cárcel no duermes. Es que claro, o sea, un tema de una crisis existencial absurda. Y si esto te trajo a Dios, tú sabes que yo te adoro y te amo y te agradezco infinitamente. Pero si esto te trajo a Dios, en buena hora. Mira, chuta, qué fuerte, pero. Esta prueba a mí me ha traído muchas enseñanzas. La primera, saber que no hay nadie por encima de Dios. Dios es todo y es el que te sostiene, el que te ayuda. Y muchas veces la gente se queja y dice, pero clamamos a Dios y no está ahí. Y no nos ayuda, claro. Claro, porque yo empecé a leer la Biblia en la cárcel y al inicio no entendía. Yo me leí toda la Biblia. Y la volví a leer otra vez para entender las cosas que no podía entender. Y de ley la leíste de principio a fin. De principio a fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis. La forma más difícil de leer la Biblia. Y ahí me di cuenta de por qué a veces Dios no responde. Y es porque Dios en el Antiguo Testamento hizo un pacto con el hombre. Y ese pacto fue roto cuando Adán y Eva hicieron el pecado, desobedecieron las órdenes de Dios. Y cuando vino Jesús a la tierra y muere por nosotros en la cruz, es el nuevo pacto que existe. Pero ese nuevo pacto, cuando tú no obedeces al nuevo pacto, estás alejado de él, ¿cómo te va a escuchar? Ah, claro, no, estás muy lejos para que te escuche. Tiene mucho sentido. Acuérdate que en el Antiguo Testamento Dios decía, mi espíritu no va a contender con el ser humano nunca más y sus días serán 120 años. Porque, ¿qué hizo? Mandó el diluvio, porque había mucha maldad en la tierra. Claro. Entonces yo aprendí mucho de Dios e inclusive en la cárcel, imagínate. Mira, los presos que estaban en la roca, no puedo decir que sean angelitos y no estoy diciendo que se merecen un hotel 5 estrellas ni nada por el estilo. Yo creo que cada uno es responsable de sus actos y tiene que responder por sus actos. Y hay cárceles duras, hay cárceles fáciles, hay cárceles mínimas. Ya depende de la gravedad del delito que cometiste, ¿me entiendes? Pero yo te digo, ellos tenían un culto a Dios que se hacía después de la merienda. Se calculaba el tiempo porque no tienes reloj, no puedes saber qué tiempo es. Entonces tú desde la merienda pasaba un tiempo, no sé, no te sabría decir con exactitud si eran 2 horas o 3 horas, pero de ahí un preso gritaba desde su celda para empezar el culto y prácticamente decían, unos daban las oraciones de inicio del culto. Una vez me tocó a mí dar las oraciones de inicio también. Otros hacían clamores a Dios, otros cantaban a Dios, otros predicaban la palabra de Dios y otros hacían debate bíblico. Entonces yo aprendí mucho ahí en la cárcel porque, claro, en el día decían, fulano le toca clamar ahora de noche, el señor tal va a cantar.
Oye, qué lindo. Y los vuelven partícipes de algo más grande adentro de la cárcel y no se pueden ni ver. No nos podemos ver. ¿Y no quién, nos podemos quién ver. lidera esto? ¿O quién promueve esto? ¿Sabemos? Ahí los presos se ponen de acuerdo y tienen... ¿Cómo se ponen de acuerdo? Debe haber alguien En que el empezó. día, o sea, esto ya existía antes de que yo claro, llegue. alguien debió empezarlo. Pero Wow. la persona que precedía el culto parecía sacerdote realmente porque hablaba muy bien y conocía mucho de la palabra de Dios. Él al poco tiempo recuperó su libertad. Oh, ya, ya. Y claro, o sea, era para la cárcel que se abran esas celdas y salga uno libre. Uf, esperanza. Era motivo de esperanza y de felicidad para todos. Claro. Qué lindo, cacha, que uno de los que están ahí salga. Qué bonito también, oye. Y teníamos, Es el otro lado. teníamos Ajá. nuestro culto y al final de cada mes, el último día de cada mes, se hacía la vigilia. Nos Ya. amanecíamos desde la hora que empezábamos el culto hasta el siguiente día que venía el desayuno. No dormíamos y pasábamos alabando, Qué cantando, manera orando, más poderosa, ¿no? De haciendo un conectar montón con de eso. cosas. Y te digo, y ahí me acuerdo que yo la primera vigilia no la hice, Ujú. porque yo dije, que me voy a quedar aquí despierto. Sí, sí, No. sí, ajá. Pero después yo iba reflexionando y decía, a ver, si me estoy acercando a Dios, tengo que hacer el sacrificio. Ajá. Y empecé a hacer las vigilias de los siguientes meses. Y cuando terminé la última vigilia, yo me arrodillé frente a la puerta de mi celda, me persigné y le pedí a Dios que me saque de ahí. Y oigo la voz de mi compañero de al lado que me dice, con lágrimas en los ojos porque su voz estaba quebrada, y me dice, Osvaldo, tú te vas a ir libre. Dios me acaba de decir que te vas a ir libre. Qué loco. ¿Y cómo fue el tema de recuperar tu libertad? ¿Qué estrategia se usó? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue ese día? Mira, jurídicamente, cuando te dictan prisión preventiva, Ajá. tú puedes pedir una audiencia de revisión de medidas Claro. para que te quiten la prisión preventiva y te den otras medidas. Pero la norma exige que tiene que haber nuevos elementos o desvanecer los elementos que sirvieron de base para dictarte la prisión preventiva. ¿Qué sucede en mi caso? Que en mi caso yo justifiqué. Claro, Mis a la final abogados se tenía. justificaron las armas y la munición, incluidos esos 12,000 cartuchos que me encontraron, estaban justificados. Claro. Inclusive había una pericia que decía que esa munición era tan antigua que ya no disparaba. Ya era inviable, claro, ya. ¿Entiendes? Que La cereza del pastel. parte de esa munición yo la recibí de mi abuelo, que fue coronel de las Fuerzas Armadas. Ujú. Él me regaló esa munición. Es Ya. una munición súper antigua. Algunas funcionaban, otras no, pero en el proceso existe una pericia que dice que no funciona la gran mayoría. Entonces ya no son 12,000, son menos. Yo ya había justificado. Entonces en la audiencia se justificó lo que motivó mi prisión preventiva, que fue esa munición. Y después se justificó que las Fuerzas Armadas sí tenían conocimiento que yo tenía esa munición y que aparte es obsoleta. Ujú. Se me cambió la prisión preventiva por presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Oye, y una pregunta, o sea, ya pasaste este calvario, o sea, porque literal, qué pesadilla. ¿Ya se acabó, Osvaldo? No se acaba todavía. Madre porque mía. aquí viene justamente lo que te dije al inicio, Ajá. que los jueces se confunden. Porque dicen, es munición militar porque la ley dice que es superior a 9 milímetros. Claro, Yo soy con el deportista y en el deportista. país hay un montón de deportistas también que tienen munición superior a los 9 milímetros. Me llamaron a juicio, estoy llamado a juicio. Estoy preparándome para mi defensa. Voy a hacer yo mismo mi defensa. ¿Eso es posible? Sí, Por claro. supuesto. ¿A qué top? Defender tu vida. qué Próximamente, loco. Lina Daza, abogada. Conté con la defensa que me hizo María del Mar Gallegos. Ya. Ella me defendió con el doctor loco. Eduardo León. Ya. Ellos hicieron mi defensa y voy a seguir con ellos, solamente que yo voy a hacer la parte más activa porque yo conozco ¿Sabe de su tema? del todo? tema de armas y municiones. Claro. Entonces yo voy a poder argumentar en mi favor lo que a todas luces es, o sea, que no hay un delito como tal. Perfecto. Pero de esa forma conseguí mi libertad. Pero te cuento algo, que esa audiencia de revisión de medidas se aplazaba. Se aplazaba. Ay, sí me ha Grave pasado. situación. Sí me ha pasado. Y cuando la última notificación que tuve fue esa audiencia, me pusieron para eternas memorias y mis abogados se movieron para hacer que se haga antes la audiencia. Ujú. Yo ya no tenía ganas de vivir, yo ya no tenía esperanza después de que los habeas corpus me negaron Claro. y todo eso.
Y me acuerdo que esto fue, la audiencia tenía yo la audiencia fue un miércoles, fue la audiencia. Yo el martes le pedí a Dios, le dije como que es mi último recurso, o sea, para poder salir de aquí, porque la apelación a la prisión preventiva que yo había presentado fue todo un rollo en la Corte Provincial de Pichincha. Primero se declaró la nulidad porque un juez dijo que no. Después de que se hace la audiencia, el juez dice, no, yo tengo que presentar mi excusa porque yo le conozco al abogado, entonces después van a decir que hay algo malo. Se excusa después de escuchar todos los argumentos. Se declara la nulidad, designan un nuevo tribunal, se demoraron. O sea, yo salí libre y ellos recién me convocaron a la audiencia. ¡Qué de locura! En la Corte Provincial. Pero bueno, el tema es que yo le pido a Dios y el miércoles que tengo la audiencia me dan la libertad. Amén. Y se me salen las lágrimas ahí en el monitor y estás con audífonos y los militares me dicen, te negaron la libertad. ¡Qué desgraciados! Y yo me saco los audífonos y digo, no. En tu cara. Me dieron la libertad. ¿Y por qué lloras? De la felicidad, porque me largo de aquí prácticamente y efectivamente, bueno, se hizo todo el trámite y salí al siguiente día. Yo tengo aquí dos preguntotas que se me vienen. Ya, una por una, por favor. No, van las dos para que lo desarrolle bien. Primero, y creo que la gente se debe preguntar, y los abogados que recién están saliendo de sus universidades y todo, oye, mi hermano, ¿cómo haces para que te contacte el hijo de la vicepresidenta y la vicepresidenta para que te defiendan? Siendo bueno, pulcro y... Ajá, eso uno, ya. Y dos, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando saliste y qué comiste? Ay, mi amor, qué buena pregunta. Te voy a contestar la segunda pregunta primero. Ok. Yo cuando salí, un buen amigo mío me fue a recibir afuera de la cárcel. Me dan ganas de llorar. Con otros amigos. Yo salí demasiado flaco, me imagino, acabado completamente, y solo me dijo, mi hermano, ¿qué quieres? Y yo le dije, llévame a comer un ceviche y una cerveza. Yo justo iba a decir, una bien heladita. Y yo no podía creer, o sea, para mí, yo veía el verde de los árboles, veía la luz del fosforescente. sol. Y para mí era volver a vivir. Volver a vivir. Qué locura. Y ahí me di cuenta de algo tan importante que todos los seres humanos no nos damos cuenta, y es poder tomar en cuenta estos pequeños detalles que la vida nos da. Porque cuando estás encerrado en un hueco como el que estuve yo, tú no ves nada, ¿me entiendes? Y tú solamente quieres salir y quieres disfrutar de tu libertad. Hasta de las cosas chiquitas. Hasta las cosas pequeñas. El verde de los árboles. ¿Me entiendes? Y yo, para mí, ver el verde de los árboles me llenaba, o sea, de felicidad. Me comí mi ceviche. Yo estaba en unas fachas, pero tremendas, porque salí con pantaloneta de la cárcel, uniforme de preso. ¿Me entiendes? Yo, todo un abogado con una trayectoria súper grande. Y de lo que hablábamos del traje, ¿no? Humillado completamente. Y bueno, me comí el ceviche y la cerveza, que me encantó. Y bueno, ¿cómo haces para que te contacten? Bueno, esto es algo que me encanta explicarlo, porque mucho se dice de mí. Mucho se dice de mí. Mira, a mí me han tildado, este es abogado de narcotraficantes. Este es abogado mafioso, este es fulano, full calificativos para... ¿Pero has defendido narcotraficantes para que digan eso o qué? Mira, he defendido yo casos de delincuencia organizada. Ok. Tuve un cliente que fue condenado por narcotráfico, que yo fui su abogado también. He defendido casos de lavado de activos, he defendido muchísimos delitos porque soy abogado penalista, ¿me entiendes? Pero no es que soy abogado de los criminales. Yo he defendido casos de delincuencia organizada, lavado de activos, narcotráfico, cohecho, concusión, y he sido abogado de personas naturales, de empresarios, de empresas y de embajadas. Y de gente que no tiene un centavo para pagarle y que está vulnerable. Y he hecho muchísima obra social para ayudar a personas que no tienen recursos. Y especialmente he peleado y ayudado a los niños que han sido víctimas de delitos, de violencia, de maltrato. Tanto es así que una universidad de México me otorgó el título doctor honoris causa en la Asamblea Nacional. Wow, entonces, qué lindo. No es que yo he escuchado varios abogados y un abogado en especial que dice el que defiende narcotraficantes o delincuencia organizada es un mal abogado. Sí, Felipe creo que se llama, ¿no?
Le he visto mucho a él que él critica ese tipo de cosas, pero yo, mi querido Felipe, él me conoce, yo también le conozco. Felipe, si me estás viendo, no es contra ti, simplemente que no puedes calificar a todos los abogados por defender a ciertos clientes. Porque detrás de mí hay una trayectoria que no solamente he defendido temas de delincuencia organizada o 2 o 3 casos de narcotráfico. Soy abogado penalista, pero también soy abogado de algunas embajadas. Osvaldo, ahora que tienes, que has vivido de cerca todo lo que implica estar en la roca y que has tenido esta aproximación a Dios, porque Dios nos promete que nos da un nuevo corazón, y al tener el corazón de Cristo, que es la promesa que nosotros, tú y yo, creemos vivamente, tenemos la conciencia y la mente del Espíritu Santo. ¿Tú crees que esto influye actualmente en a quienes sí, o te has vuelto más selectivo con qué juicios y con qué clientes sí trabajar? Mira, sí, por supuesto. Wow. Por supuesto que sí. Sí, ahora cojo y en la Biblia inclusive tú puedes discernir ciertas cosas que no puedes coger todas las batallas, sino que tienes que escoger tus batallas. ¿Me entiendes? Y ahora, hoy por hoy, yo, claro, antes me sentía indestructible y defendía lo que sea, todo lo que se me ponía al frente. Que por eso te dictaron de abogado de tal cual. Y claro, me tildaron de muchas cosas y todo, pero ahora escojo mis casos. Wow. Ahora escojo mis casos. Bien importante, ¿no? Bien importante. Yo aquí lo que, bueno, la pequeña acotación, ¿no? Yo, bueno, le sigo al Felipe Rodríguez, realmente admiro mucho su perspectiva y cómo escribe. Creo es que un gran abogado. Sí, sí, o sea, y me encanta lo nazi que es con el tema. O sea, porque no está a cero huevadas, ¿no? O sea, defendiste un narcotraficante, para mí eres un corrupto. O sea, es súper nazi en cómo lo dice las cosas. Sí. Pero claro, ya escuchándote y poniendo en perspectiva, pues claro, tiene sentido, ¿no? Es como que a mí me dicen dentro de mi ejercicio, oye, pues me ponen un caso más complejo, tal vez para defender algún tipo de accidente en la parte técnica. Pues claro, o sea, lo piensas y dices, oye, esto me desafía a nivel profesional y lo puedo hacer. Entonces, más que nada, o sea, como para tener ese contexto. Vecino mío de mi oficina, 2 pisos más arriba, había un abogado que le decían el Hulk. No sé si lo ubicas. Ah, sí, claro que sí. Oye, y el brother era un personajazo. O sea, el brother venía en carrazos, parqueaba mal y siempre le ponían multas. Todos los días se veían sus multas. Viernes, sábado y domingo bajaba con chicas, le decía al guardita que le vaya a subir cervecitas o alguna cosa, sacaba fajos, ¿no? O sea, le cogía y le sacaba un fajito y de ahí para $100. Subía fotos con armas y cosas así. Entonces, claro, o sea, ¿cómo lograr que esa cantidad de poder y esa cantidad de dinero no te absorba? O sea, que como abogado a los estudiantes que están saliendo, o sea, que sepan que del otro lado no es que es todo felicidad, dinero, chicas, fama, poder. ¿Cómo llegar a ese punto? Mira, yo creo que hay que hacer una diferenciación prácticamente. Ajá. Porque una cosa es ser abogado de, no sé, de un narcotraficante, de temas de delincuencia organizada, de lavado de activos, lo que sea. Defender, cobrar tus honorarios, emitir tu factura, que te transfieran el dinero a la cuenta y tú tienes un acto legítimo ante la ley porque estás ejerciendo tu profesión, la Constitución ampara eso, y estás tributando de lo que estás cobrando honorarios. Legalmente. Ajá. Legalmente. Y tu relación es cliente-abogado. Ajá. Pero si vas de cliente-abogado a relacionarte ya... A socio. A ser compadre, socio, como tú dices, ya es... Socio. Ya es diferente, ¿me entiendes? Inclusive sí está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal los abogados que presten ayuda ya de una manera como... inmiscuyéndose más en las actividades ilícitas de sus clientes. Entonces, yo creo que Felipe Rodríguez se refiere más a ese punto, creo yo, que el mero hecho de ser un abogado. Porque te digo, en Estados Unidos y en Europa, yo conozco abogados porque yo tengo clientes en Europa y Estados Unidos y gente muy poderosa, empresarios muy fuertes y todo. Hay abogados en Estados Unidos que han defendido narcotráfico, terrorismo y muchísimas cosas, y no por eso en los Estados Unidos les han hecho un lado. Te entiendo. Última pregunta y con esto yo ya cierro.
Y súper directo, cuando tú tienes ya la relación con tu cliente y conversas, me ha pasado, ¿no? Saludos igual a Andrés Ojeda, que me ha ayudado en la mayoría de casos penales que me he metido. El Andrés me sabía decir, verás, brother, sea lo que sea, a mí, dime la verdad. Toca. Pero por Cuéntame supuesto. cada Es que no hay detalle y a mí no me mientas y todo. Cuando tú le dices a tu cliente y tu cliente te dice, sí, verás, brother, yo soy un narco bien denso. Si yo estoy lavando billete y pues hago esto y aquello, ¿le defiendes? No le podría, o sea, éticamente, profesionalmente, yo no podría coger y decirle, sí, te voy a defender porque me estás diciendo la verdad y yo te voy a sacar inocente. Porque tú tienes un caso. Eso le pregunté yo hace un rato cuando le interrumpiste. Tú tienes un caso donde las pruebas dicen todo lo contrario que dice tu cliente. O sea, por ejemplo, porque Sólido así. hay casos donde el cliente se presenta como angelito, pero no es un angelito. Cacho. Entonces las pruebas hablan por sí solas. Entonces Ajá. tú le dices, Las dime la pruebas verdad. hablan por sí solas. Porque el día de mañana en la audiencia nos van a golpear y la consecuencia va a ser una condena. Entonces, si lo que él te dice versus lo que tú tienes como pruebas es que lo van a condenar, pues lo ideal sería negociar una pena. ¿Me entiendes? O sea, no es que por ese hecho yo ya le descarto. Porque habría que discernir, ¿no? Entre coger y decir, oye, yo voy a hacer que mi cliente salga libre y le va a dar te dan un montón de plata para que le metas a la gente, a algo que es completamente legítimo, que es defenderle en el sentido de que, oye, mi cliente está diciendo que es culpable, busquemos una pena pues, Claro. que no sea tan densa. Creería que va por Y esa ahí línea, ¿no? y ahí tienes procedimientos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal justamente para eso. Tienes el procedimiento abreviado donde prácticamente aceptas cierta responsabilidad y te negocias la pena. Cooperación efectiva, creo que le llaman. No, eso la qué es? cooperación eficaz es Eso, cuando dentro de una investigación penal una de las personas involucradas informa a la fiscalía de hechos que son comprobables que pueden ayudar al esclarecimiento de la investigación. Entonces ahí esa persona, al ser cooperador eficaz, tiene un beneficio de reducción de pena muy, muy significativo. Entiendo. Lina, para ir cerrando, tus últimas preguntitas. Yo me voy al momento otra vez de ese momento oscuro donde estás preso y donde las personas a tu alrededor te están dando apoyo y te dicen, tú no eres como nosotros. Y esta es una pregunta que tú me has hecho. Ah, ¿en serio? Sí. Y es, ¿perdonarías si se arrepiente? Y más que una pregunta es, ¿tú qué conoces el otro lado de la moneda? Porque mi respuesta fue muy básica, fue yo ya perdoné. Yo soy obediente, yo aquí no vengo a juzgar, yo he venido a vivir mi vida y no vengo a juzgar ni a señalar, yo ya perdoné, tengo el corazón limpio, Dios es testigo de eso, pero ¿cómo crees tú que puede ser una revinculización segura realmente para las personas que no eran como tú y que sí tenían cargos judiciales pesados como asesinatos, claro, ya penas de delitos ya muy graves? ¿Cómo crees tú que sería una reinclusión? No sé cómo se llama. Una reinserción a la sociedad. Una reinserción a la sociedad adecuada para este tipo de personas. ¿Crees que hay realmente? Sí. ¿Se puede? Yo creo que sí. Después de haber vivido lo que viví del sistema, yo creo que sí. Si tú tienes un acompañamiento psicológico continuo y actividad dentro de la prisión, cosas que te pueden hacer pensar en lo que hiciste, arrepentirte de lo que hiciste y poder sobrellevarlo, porque lamentablemente el sistema es muy, muy malo, no de ahorita, sino desde muchos años atrás, donde claro, desde la misma cárcel se delinquía. Claro. ¿Me entiendes? Desde la misma cárcel se delinquía y salían y volvían a cometer las infracciones. Yo creo que en mi experiencia en La Roca, un acompañamiento psicológico con trabajo, yo creo que puede ayudar mucho, la verdad. Porque pueden haber elementos valiosos ahí adentro. Yo hace algún tiempo yo pensaba, no, o sea, Bukele, wow, qué máximo el brother, qué chévere. Oye, pero ya viendo, por ejemplo, este tema de la cárcel del encuentro y ahora lo que me estás comentando, hay elementos valiosos que pueden salir de ahí y reinsertarse en la sociedad y ser productivos. Porque tarde o temprano van a salir, aquí no hay cadena perpetua. No. Y si tarde o debería temprano... haber y pena de muerte. Perdón, Dios, si me equivoco.
Soy humana, perdón, Dios. Dios ataca. Entonces, oye, pero tarde o temprano van a salir. Y si no se hace lo que estás diciendo, estamos sacando monstruos a las calles. O sea, Claro. este es un llamado de atención, o sea, urgente, urgente, al sistema carcelario ecuatoriano. Si no hacemos algo, y en todo caso, o sea, los más monstruos los encerramos para siempre, que bueno, de aquí no hay cómo, sería bien complejo. Tenemos que hacer algo porque están saliendo y lo que están haciendo es, tienen experiencia, tienen más contactos, están mucho más traumados, tienen muchísimas más Más iras. Ajá. Ira y odio es lo Ira y que odio. Se Dios, van a vengar de nosotros. Entonces, los que están diciendo no, que se pudran en la cárcel y que se queden, pues muchachos van a salir. Así que preferible tratemos el tema con un poco más de empatía, con un poco más de amor y digamos, oye, sí, o sea, que paguen su pena si le hicieron, pero hay que reinsertarse a la sociedad porque se viene bien cabrón si no hacemos esto. Tiwi, ¿crees que el Ecuador debería tener cadena perpetua y pena de muerte? No, yo no comparto el criterio de que existe una cadena perpetua ni la pena de muerte. Ok. Primero, no estoy de acuerdo en eso, porque yo creo que el único que puede decidir quién vive y quién no vive, creo que es Dios. Amén. No podemos nosotros poner en manos de la justicia ecuatoriana y en el estado en que se maneja la justicia ecuatoriana Claro, quién puede vivir y quién no. claro. ¿Me entiendes? Y lo de la cadena perpetua, no estoy de acuerdo tampoco. Lo que yo estoy de acuerdo es en que se hagan reformas al Código Orgánico Integral Penal, donde la criminalidad no se acaba poniendo penas más duras, Claro, ni sentencias más largas, sino que hay que trabajar desde el núcleo que es la sociedad. ¿Me totalmente de entiendes? acuerdo. Porque de ahí, imagínate, tú me decías, pero en la roca han encontrado cosas. ¿Y quién metió ahí? Los propios militares. Totalmente. O los policías, o los que antes eran los guías penitenciarios. Entonces, si es que desde el núcleo de la sociedad, en el hogar que crece un ser humano y se va desarrollando, le ve al papá que es guía penitenciario y trae dinero ilegal y mete cosas a la cárcel, ese muchachito va a crecer con esas cosas. Es que es un tema de la sociedad. Con esto Del núcleo. con esto ya cierro. Para ponerles un ejemplo, Isla Trinitaria. Entonces, por ejemplo, en Isla Trinitaria de Guayaquil, la única manera que ellos tienen de poder vivir medianamente decente, es robando. No hay otra. O sea, ahí no tienen otra vía. O sea, ya no hay como que decir, oye, hay una escuelita de fútbol, o les estamos dando apoyo a los emprendimientos, o tienen educación de calidad. No, no, no. Ayer niño chiquito, el que ve que él logró salir, se compró un buen teléfono o anda en una moto, que eso para ellos ya es un lujazo. La única manera que conocen ellos de hacerlo es delinquiendo. Entonces, claro, nosotros como sociedad y como gente que ha tenido accesos, porque los accesos es suerte. Y pues ellos no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros. Entonces, ellos no conocen otra manera de ver el mundo. Y si no cambiamos lo que nos está comentando, pues el país va a ir para peor. O sea, entre peor sigamos tratando a nuestros presos y no estemos invirtiendo en las nuevas infancias y nuevas generaciones, esto no se va a acabar nunca. Si logramos meter a 5, pues van a venir 25. Entonces, es el tema, ¿no? Tiwi, ¿qué le dirías a tu yo de 7 años? A mi yo de 7 años. Al chiquitito, a los balditos Que se chiquitos de 7 dijeran años. mutuamente. Yo le dijera, brother, no puedo creer lo fuerte que eres y hasta dónde has llegado. Te felicito, te mando un abrazo, no tengas miedo. Todo se acaba y puedes manejar las cosas. Qué belleza. Oye, yo me quedo con un montón de enseñanzas, tu resiliencia, tu aguante, tu lucha y tu garra. Y a veces digo, y que yo te he contado, ¿no? A veces uno piensa que tiene momentos oscuros. Nada, es un juguete, replanteas muchas cosas de tal vez cómo la gente esté viendo el mundo. Un último consejo tal vez para esos estudiantes universitarios que tal vez será este tema de la abogacía, no sé, dice así, para O que mí. están con mucha sed de ambición, O sin que- límites. Ajá, o recién están saliendo y dicen, no, yo lo que quiero es hacerme millonario. ¿Cuáles serían unas palabras para estos jóvenes abogados, la nueva generación? Mira, ahorita que dices de eso, cuando yo estudiaba Derecho, mi primer día de Derecho, en la materia de Introducción al Derecho, viene el profesor, un abogado, y dice, se van a presentar cada uno de ustedes y van a decir por qué decidió estudiar Derecho. Oh, wow. Ajá. Y muchos decían, decidí estudiar Derecho porque mi papá es un gran abogado, otros porque mi papá es embajador y quiero ser embajador, y ese tipo de cosas. Cuando me toca a mí, porque a mí sí me ha tocado durísimo desde el inicio, yo estaba con jean y camiseta
y ellos estaban internados, mis compañeros, porque trabajaban en los estudios jurídicos de sus padres. Y yo no tenía, pero ni para comer no tenía. Yo vivía solo y ganaba $120 al mes y comía una comida al día. Y cuando me dice el doctor, a ver, preséntese. Y yo digo, bueno, soy Osvaldo Trujillo y yo decidí estudiar Derecho porque esta es la única profesión en el mundo donde hoy en la mañana me puedo levantar pobre, pero en la noche me puedo acostar millonario. ¡Wow! ¿En serio? ¿No? Todos se quedaron helados prácticamente. Pero, ¿qué les diría yo a esos abogados que tienen sed de ambición? Ser ambicioso no es malo. Es Totalmente. Bueno, es bueno. Es necesario. Es bueno, pero obviamente hay que hacer bien las cosas. Seguir los caminos correctos de lo que dice la ley, defender con honestidad, no mentir, porque hay muchos abogados que le dicen, sí, verá, deme $10,000 porque el juez hay que darle 5,000 y es falso, el juez no ha pedido nada, los abogados se tragan a plata solitos. Hijo de madre, yo ni siquiera había pensado en esa Obvio. posibilidad. Entonces, Obvio, Bobis. ser honestos, porque la mentira tarde o temprano se descubre. Y si ustedes son honestos y transparentes con sus clientes, pero sobre todo con ustedes mismos, jamás van a tener un problema con un cliente o que un cliente les quiera mandar a matar. Ah, Dios Porque mío. Eso mucha gente me ha preguntado, me dice, ¿no tienes miedo de que has defendido un caso de delincuencia organizada o a un narcotraficante que le defendiste alguna vez? ¿No tienes miedo? Y digo, ¿pero por qué voy a tener miedo? Si no le he mentido. Lo que le he dicho se ha hecho y le he cobrado por eso. Pero si vienen abogados ambiciosos y le quieren sacar dinero al cliente peligroso, Claro, que va a sí hay haber un muchos problema. clientes peligrosos. va a haber un problema porque van a decirle, yo te saco libre, págame. Y resulta que no sale libre, problema. Valió. Oh, wow. Valió. Osvaldo, gracias por visitarnos, por tu tiempo, Gracias gracias a por tu ustedes. transparencia. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Que tu testimonio siga tocando a millones de vidas. Nada es en vano, nada es gratis y sabemos que todo obra para bien. Así es. Yo te creo y te bendigo en el nombre de Jesús. Te quiero mucho. Gracias a todos Muchísimas los que nos gracias. están viendo. Activen las campanitas aquí en todos lados. Síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, si necesitan a un buen abogado penalista, este hombre Helo aquí. es el indicado, es ético, es humano y además ya sabe lo que es estar adentro, así que la va a entregar toda por ustedes. Los quiero mucho y nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Chao.